España fue una nación que, en los primeros años de este siglo, brillaba como una estrella en el firmamento de las potencias económicas. Sus ciudades rebosaban de vida, sus empresas competían en el escenario global, y sus ciudadanos disfrutaban de un nivel de vida envidiable. Según fuentes del Banco Mundial, en 2007 el PBI per cápita, o sea, el nivel de ingresos que generaba la economía española por habitante, representaba el 72% de nivel de ingresos de una potencia mundial como Alemania. De hecho, era normal que, por entonces, muchos dijeran que España podría superar a Alemania en cuanto a riqueza por habitante, convirtiéndose en una de las potencias más importantes de Europa. Las cosas marchaban tan bien que, incluso en algunas regiones del país, casi no había desempleo, y la tasa a nivel nacional se ubicaba por debajo del 10%, la más baja del siglo. Empresas e inversores de todas partes del planeta llegaban a España para tratar de aprovechar las oportunidades que ofrecía su próspera economía y participar en su creciente mercado. En cierto modo, era como si todo el mundo estuviera convencido de que España seguiría creciendo sin parar y querían formar parte de esa historia de éxito. Además, al estar en la zona euro, España compartía la misma moneda con otros países europeos, lo que facilitaba la circulación de personas y de capitales. Y si querías participar en este éxito español, la mejor manera era especular en el mercado inmobiliario, ya que durante esos años se registraron altos incrementos en los precios de las viviendas. Las propiedades se revalorizaban a un ritmo vertiginoso, y muchos veían en este sector una oportunidad para multiplicar su dinero. La demanda de viviendas crecía sin parar, lo que impulsaba aún más los precios al alza y creaba una especie de fiebre por adquirir inmuebles en España. O sea que en aquellos años, comprar una casa en España no se veía como un lujo, sino como una inversión inteligente. Este boom, o sea, este gran auge económico, se convirtió en una especie de bola de nieve. Cuanto más dinero entraba en el país, más gente quería endeudarse para invertir en el mercado inmobiliario español, lo que aumentaba la demanda de nuevas construcciones. Esto a su vez hacía que las cifras económicas de España se vieran cada vez mejor, lo que atraía aún más inversión. Parecía que todo iba viento en popa. Sin embargo, la historia tomó un giro devastador. Este es un relato de ascenso y caída, de promesas no cumplidas y de sueños destrozados. Hoy, España enfrenta una realidad dura e ineludible. Su economía se ha convertido en una sombra de lo que fue. Con tasas de desempleos que alarman, un sistema financiero tambaleante y una juventud que lucha por encontrar un empleo estable, España se encuentra al borde del abismo. ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Cómo es posible que un país con tanto potencial haya terminado así? Y lo más importante, ¿hay esperanza para revertir este escenario? Veamos entonces la realidad detrás de los titulares, los errores que llevaron a España a esta situación, y si hay un camino para volver a ser lo que fue. La economía española ha tenido sus altibajos a lo largo de la historia. Desde la época en que España se llenó de oro gracias a la colonización, hasta momentos difíciles como cuando no recibió ayuda del Plan Marshall de Estados Unidos. Sin embargo, si queremos entender realmente por qué España pasó de ser una nación próspera a una mediocre, debemos comenzar analizando los años 80. El colapso del muro de Berlín en 1989 y la caída del socialismo en Europa del Este tuvieron un impacto significativo en el continente. Debemos destacar que estos eventos no solo marcaron el fin de una era de división ideológica entre el socialismo y el capitalismo, sino que también dieron lugar a una serie de transformaciones económicas y políticas que influyeron en toda Europa. Ahora bien, puede que te estés preguntando, ¿cuál es la principal diferencia entre el comunismo y el capitalismo? ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, en realidad es bastante sencillo de entender. El comunismo es un sistema en el que el gobierno controla todos los recursos, buscando de esa manera una igualdad total entre las personas. En cambio, el capitalismo se basa en la propiedad privada y el libre mercado, donde las empresas y los individuos compiten entre sí. En pocas palabras, en el comunismo es el gobierno el que decide cómo y cuándo se produce, mientras que en el capitalismo es el propio mercado a través del sistema de precio el que realiza esa tarea de manera eficiente.
Por lo tanto, con el fin del comunismo, las economías de los países del bloque soviético comenzaron a integrarse en el mercado global, lo que generó un nuevo dinamismo en la economía europea. Tal como popularizó el politólogo Fukuyama, se produjo por entonces el fin de la historia, o sea, el colapso del comunismo y la expansión del capitalismo como sistema económico y político dominante. En ese periodo, a mediados de los 80, España enfrentaba una tasa de desempleo en torno al 21% y lamentablemente parecía no disminuir. Otro problema era el de la inflación, o sea, el aumento en precios de los bienes y servicios, que oscilaba entre el 10 y el 15% a comienzos de los 80. Para cambiar esta situación y conseguir un lugar en la economía global que estaba en expansión, el gobierno español tomó medidas significativas, y quizás la más importante en los últimos años. Esa decisión fue la de unirse a la Comunidad Económica Europea, CEE, en 1986, lo que marcó un punto de inflexión en la historia económica de España. La Comunidad Económica Europea, fundada en 1957, estaba compuesta inicialmente por 6 países fundadores que eran Alemania Occidental, Francia, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Con el tiempo, esta comunidad se expandió para incluir a más países, como Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido en 1973. Se trataba básicamente de un grupo de naciones que colaboraban en temas económicos y políticos para promover la integración y el desarrollo mutuo, pero lo más importante era la creación de un mercado común sin barreras comerciales. En 1986, y con el objetivo de ampliar su participación en un mundo cada vez más globalizado, el gobierno español decidió integrarse a la Comunidad Económica Europea. Aunque al principio esta unión no tuvo un impacto inmediato, ya que el PIB per cápita de España se mantenía por debajo del promedio de los países de Comunidad Económica Europea, las cosas empezaron a mejorar en los años 90. En 1993, la Comunidad Económica Europea se transformó en la Unión Europea, y España fue una de las primeras naciones en adoptar el euro como moneda en 1999. Ahora bien, adoptar una moneda común y unirse a una unión económica como la Unión Europea es una decisión de gran alcance, que conlleva una serie de ventajas y desventajas para los países miembros. Una de las principales ventajas de adoptar una moneda común, como el euro, es la estabilidad económica y monetaria que puede ofrecer. Al compartir una moneda, los países miembros eliminan el riesgo de fluctuaciones cambiarias entre sus economías, lo que facilita el comercio y la inversión dentro de la Unión. Esto también reduce la incertidumbre para las empresas e inversores, ya que pueden operar en un mercado más predecible y con menos riesgos asociados a las variaciones del tipo de cambio. Otra ventaja que debemos mencionar aquí es el aumento del comercio intraunión. Sin las barreras arancelarias y con una moneda compartida, los costos de transacción se reducen, lo que fomenta un mayor intercambio de bienes y servicios entre los países miembros. Este aumento en el comercio da lugar a un mayor crecimiento económico, ya que aprovecha las ventajas comparativas de cada país y mejora la eficiencia en la asignación de recursos. De esta manera, hubo una reducción gradual de aranceles pasando de un promedio de 14% a 0 entre países miembros, mientras que para países externos el arancel era de entre 4 y 5%. Al unirse a una unión económica como la Unión Europea, los países miembros tienen acceso a un mercado mucho más amplio que el de sus propias economías nacionales. De esta manera pueden atraer inversión extranjera directa, ya que las empresas internacionales buscan establecerse en regiones con mercados amplios y estables. Esta integración también facilita la movilidad laboral, permitiendo a los trabajadores buscar empleo en otros países miembros, lo que ayuda a reducir el desempleo y a mejorar la distribución del trabajo. Adoptar una moneda común como el euro implica que los países miembros participan en una política monetaria conjunta, administrada por una entidad central, llamado Banco Central Europeo. Esto genera una mayor estabilidad en términos de inflación y tasas de interés, ya que las decisiones se toman a nivel supranacional, o sea, considerando las necesidades y condiciones de toda la Unión, y no solo las de un solo país. En otras palabras, España ya no podía emitir su propia moneda, y el aumento de los precios comenzó a ceder, y la tasa de inflación se ubicó por debajo del 5% los siguientes 20 años,
desde la adopción del euro. Sin embargo, como sabemos, la perfección no existe. Ser parte de una unión económica y estar sometido a una moneda común también puede traer algunas consecuencias negativas. Una de las principales desventajas de adoptar una moneda común es lo que se conoce como pérdida de soberanía monetaria. Aunque suene técnico, en realidad es algo simple. Veamos, tal como Vimeo, al unirse a una unión en común, los países renuncian a su capacidad de implementar políticas monetarias independientes. En otras palabras, ahora ya no pueden emitir su propia moneda ni controlar sus tasas de interés. Sin embargo, y como descubriremos más adelante, la política monetaria es una herramienta clave que los gobiernos y bancos centrales utilizan para influir en la economía de un país. Las tasas de interés son básicamente el costo del dinero, es decir, lo que cuesta pedir prestado o lo que se recibe por ahorrar en una cuenta bancaria. Por lo tanto, cuando un banco central como la Reserva Federal en Estados Unidos decide bajar las tasas de interés, el dinero se vuelve más barato. Esto incentiva a las empresas a pedir créditos para poder financiar sus proyectos e invertir en la economía real. De esta manera, las compañías contratan más trabajadores y, a su vez, estos recibirán un salario para comprar bienes y servicios. Se crea así un círculo virtuoso en la economía del país. Veamos de esta manera cómo por medio de las tasas de interés, un banco central puede lograr incrementar la inversión y el consumo fácilmente. La emisión de dinero es otra herramienta crucial. Cuando un banco central imprime dinero, ya sea para prestarle a un gobierno o para comprar activos financieros como bonos, lo que hace es inyectar liquidez en la economía. El efecto de esta medida es similar a una reducción en la tasa de interés. Al haber mayor cantidad de dinero en circulación, se produce un incremento de la inversión y del consumo. Los fuertes incrementos en la cantidad de dinero suelen ocurrir en épocas de crisis, cuando la economía necesita un estímulo adicional. Entonces, cuando un país renuncia a su soberanía monetaria, o sea, a la política monetaria, ya no podrá bajar las tasas de interés ni incrementar el dinero en circulación para moderar el ciclo económico y evitar las recesiones. Esto, como veremos, será algo que tendrá un gran impacto para España. Pero las malas noticias no se acaban aquí. Ser parte de la Unión Europea también significa cumplir con reglas fiscales estrictas, como las establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Estas reglas limitaban la capacidad de los gobiernos nacionales para utilizar políticas fiscales expansivas, como el aumento del gasto público o la reducción de impuestos, algo fundamental para los gobiernos, sobre todo cuando intentan fomentar la economía o salir de una crisis. Otro aspecto negativo es que adoptar el euro también significaba que el gobierno español ya no podía devaluar su propia moneda para mejorar la competitividad de economía. La devaluación de una moneda es una herramienta que permite a un país ajustar el tipo de cambio de su moneda frente a otras, haciendo que sus productos sean más baratos en el mercado internacional. Esto puede estimular las exportaciones y ayudar a corregir desequilibrios comerciales. Ahora bien, sin la capacidad de evaluar su moneda, un país no puede ajustar rápidamente su competitividad frente a crisis extranjeras o cambios en la economía mundial. Esto puede llevar a que los países intenten mejorar su competitividad de otras maneras más dolorosas, como la reducción de salarios o el aumento del desempleo. Ahora que hemos comprendido cuáles eran las ventajas y desventajas de ser parte de la Unión Europea, analicemos cómo fueron las cosas para España. Desde 1993 hasta la crisis financiera del 2008, España vivió un período de expansión económica extraordinario. Su PBI per cápita, que era de $19.187, logró incrementarse casi un 42%, alcanzando los $27.200 en 2007. De hecho, este fue el periodo de crecimiento más alto desde 1975. Sin embargo, a finales de 2007 y principios de 2008, la economía española comenzó a mostrar signos de debilidad. La crisis financiera global, combinada con problemas estructurales internos, como una burbuja inmobiliaria y un alto nivel de endeudamiento, llevó a una rápida desaceleración económica. En 2008, aunque el crecimiento del PIB fue positivo, el último trimestre comenzó un descenso interanual, lo que marcó el inicio de una recesión profunda. A su vez, la tasa de desempleo comenzó a elevarse hasta superar el 25% en el año 2013. Pero entonces,
¿cómo es posible que luego de una gran expansión económica, España haya terminado de esa manera? ¿Por qué se creó una burbuja en el mercado inmobiliario que terminó explotando por los aires, arrasando con todo? Tratemos de desglosar todo esto de manera sencilla. Antes de la adopción del euro, España tenía tasas de interés más altas debido a su historia de inflación y de inestabilidad económica. Sin embargo, con el euro, las tasas comenzaron a bajar. Los inversores y los mercados financieros comenzaron a ver a España como un lugar más seguro para invertir, lo que llevó a una disminución de los riesgos asociados con los préstamos. Esto permitió que los bancos ofrecieran tasas de interés más bajas a los residentes españoles. La tasa de interés que debemos observar aquí es la de los créditos hipotecarios. Tal como podemos observar en esta imagen, la tasa de interés de los créditos hipotecarios en promedio pasaron de 16% a comienzos de los años 90 a menos del 4% en 2005. El acceso al crédito barato fue el primer motivo que dio lugar a un boom del mercado inmobiliario, pero no fue el único. A finales de los años 90, España empezó a experimentar un aumento significativo en la inmigración. Por ejemplo, de 600.000 habitantes extranjeros que tenía el país en 1998, pasó a más de 4 millones en el año 2007, para luego alcanzar casi los 6 millones en 2011. Este flujo de nuevos residentes trajo consigo una gran demanda de viviendas, ya que la gente que llegaba estaba lista para residir en el país y necesitaba obviamente lugares donde vivir. Esto llevó a un gran interés en el mercado inmobiliario, ya que estaba en auge, pero que ahora se disparó aún más. El gobierno vio esto como algo positivo porque la construcción de viviendas es un sector que genera muchos empleos en la economía. En un país que se había lidiado con altas tasas de desempleo en el siglo XX, la construcción se convirtió en una solución atractiva para mantener a la gente trabajando y, por lo tanto, un alto nivel de consumo. En este gráfico podemos ver que a partir de 1998, un incremento de las barras violetas, que representa el nivel de producción en el sector de la construcción, genera un aumento en el nivel de empleo, representado por la curva de puntos. La construcción no solo crea empleos directos, sino que también beneficia a otros sectores como la fabricación de materiales, el transporte y los servicios. Entonces, a medida que más personas llegaban al país y la economía crecía, los bancos comenzaron a prestar dinero a un ritmo acelerado. Esto era para aquellos que querían comprar una propiedad, pero también para los inversores que veían una oportunidad de hacer dinero. Por lo tanto, España se convirtió en un lugar atractivo para invertir, especialmente en el sector inmobiliario. El valor promedio del metro cuadrado de España pasó de valer 670 euros en 1995 a más de 2.100 en 2008, lo que significa un incremento del 213%. El gobierno español también ayudó a que esto sucediera al ofrecer incentivos fiscales en el mercado inmobiliario. Por ejemplo, no había impuestos sobre las ganancias de capital en las ventas de propiedades, y los intereses de las hipotecas eran deducibles de impuestos. Esto hizo que comprar una casa fuera aún más atractivo, y la gente comenzó a endeudarse más y más para adquirir propiedades. Hay un elemento esencial en todo esto que debemos destacar. España tiene un sistema de descentralización fiscal, lo que significa que las regiones o provincias autónomas tienen mucha libertad para gestionar sus propios ingresos y gastos. Esto llevó a que el gobierno central no tuviera un control total sobre el proceso de endeudamiento. En otras palabras, mientras que en otros países de Europa el gobierno central podía regular más estrictamente el crédito y la deuda, en España cada región podía actuar de manera independiente. O sea que había muchas entidades, como las cajas de ahorros, que otorgaban préstamos sin una supervisión adecuada. Estas cajas, que eran como bancos locales, apostaron fuertemente por el sector inmobiliario, esperando que los precios siguieran subiendo. Pero esto no es todo. No debemos olvidarnos que muchos inversores extranjeros de países ricos como Alemania, el Reino Unido y Francia comenzaron a poner su dinero en el mercado inmobiliario español. Después de todo, se trataba de una ganancia segura, ¿o no? Este flujo de inversión ayudó a alimentar aún más la burbuja, ya que más dinero significaba más construcción y más empleos. Por lo tanto, la economía marchaba bien. Sin embargo, aunque todo parecía ir bien,
había una desconexión entre los salarios y los precios de las viviendas. Durante este periodo, los precios de las casas estaban aumentando mucho más rápido que los ingresos de la gente. Esta imagen nos muestra que entre 1985 y 2007, el precio de las viviendas incrementó casi 3 veces más que el nivel de los salarios. Esto significa que, aunque la gente estaba comprando casas, en realidad no podían pagarlas a largo plazo. La burbuja inmobiliaria en España comenzó a desinflarse a finales de 2007 y principios de 2008, especialmente cuando se produjo la gran crisis financiera en Estados Unidos. La gente que había pedido préstamos para comprar casas comenzó a darse cuenta de que no podían pagarlos. Entonces los bancos empezaron a embargar propiedades, lo que significa que ahora eran dueños de ellas. Los bancos intentaron recuperar algo del dinero prestado mediante las ventas de esas propiedades. Lamentablemente para ellos, las leyes de la economía indican que cuando se produce un fuerte incremento en la oferta de un bien en el mercado, su precio tiende a disminuir. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Desde su punto máximo en 2008, el precio promedio de las viviendas comenzó a caer, llegando a disminuir hasta un 31% y tocando su nivel más bajo en 2014. La crisis no solo afectó a los propietarios de viviendas, sino que también tuvo un impacto profundo en la economía española en su conjunto. Las tasas de desempleo comenzaron a aumentar nuevamente, superando el 25% en el año 2012. Los bancos, al enfrentar grandes pérdidas, redujeron fuertemente la concesión de nuevos créditos. Esto impactó tanto a las empresas como a los consumidores, limitando la inversión y el consumo. Lamentablemente para los españoles, ahora no disponían de un banco central propio que le permitiera expandir la actividad económica mediante una política monetaria expansiva, o sea, bajando las tasas de interés y aumentar la cantidad de dinero en circulación. Vemos como un ciclo económico maravilloso que trajo consigo un alto nivel de empleo, expansión del ingreso per cápita y estabilidad económica, terminó de una forma lamentable. Lamentablemente, España todavía está lidiando con los efectos de la crisis económica que comenzó hace casi 2 décadas. El país intentó impulsar su economía de la manera en que muchos países lo hacen en tiempos de dificultades, aumentando el gasto público. De hecho, esto era bastante común entre los países de la zona euro, ya que en promedio todos presentaron altos déficits fiscales. Aunque España vio algunos años de crecimiento después de la crisis, su economía aún no ha vuelto al nivel que tenía en 2007, justo antes de que comenzara la crisis. En 2023, el ingreso promedio de los españoles era de unos $28,000, apenas un 3% más que el que tenían antes de la crisis. La crisis también provocó lo que se llama fuga de cerebros, donde muchas personas altamente capacitadas abandonaron el país en busca de mejores oportunidades. De hecho, se estima que la cantidad de españoles que residen en el extranjero se había casi duplicado en solo 8 años después de la crisis. Esto no es bueno para una nación que necesita resolver problemas y volver a ser protagonista en el comercio europeo, algo que incluso fue empeorado por la pandemia del 2020. Tan solo en el 2022, España había perdido $150,000 millones en capital humano, un 40% más que antes de la llegada de la pandemia, según un estudio de la Fundación BBVA. En resumen, España, que una vez fue un país lleno de promesas y prosperidad, se ha visto profundamente afectada por la crisis inmobiliaria del 2008, con cicatrices económicas y sociales que todavía duelen. Los días en los que la nación competía a la par con las economías más avanzadas de Europa parecen un recuerdo lejano. Desde entonces ha habido un declive constante, marcado por una economía estancada, un desempleo persistentemente alto y una juventud que mira hacia el extranjero en busca de oportunidades que su propio país ya no puede ofrecer. Aunque ha habido intentos de recuperación, los desafíos estructurales siguen siendo inmensos. España, herida de muerte, enfrenta ahora la tarea monumental de reinventarse. Necesita abordar sus problemas de raíz y encontrar un camino hacia un futuro más inclusivo y sostenible. La historia aún no ha terminado.